Bienvenidos al programa Cristianismo para el Mundo Real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida. Saludos, este es su programa Cristianismo para el Mundo Real. Quien les habla, Miguel Jacín, en compañía de mi amado hermano, el arquitecto Luis Sena. Hola Miguel, saludos a todos nuestros televidentes. Así es. Nosotros vamos a continuar hoy con la serie de programas que hemos estado desarrollando. Les recordamos que el título de la serie es ¿Cómo hubiesen reaccionado las naciones latinoamericanas a esta crisis sanitaria del 2020 en caso de haber estado bien discipuladas? Y hoy nosotros estaremos desarrollando el tema Etapas del discipulado de una nación. Un tema crucial, fundamental. Etapas del discipulado de una nación. Y la idea central es la siguiente. El discipulado de una nación es una tarea multigeneracional que transforma tanto la vida de los individuos involucrados como las instituciones y los patrones de conducta de la cultura de esa nación. Una idea extraordinaria que podemos expanderla bien y dar detalle de muchos términos que hemos utilizado ahí. Este proceso es facilitado por el pueblo de Dios ministrando a través de las iglesias locales. Ese es el punto. Repito, este proceso de discipulado es facilitado por el pueblo de Dios, ministrando a través de las iglesias locales. Tenemos unos pasajes bíblicos como referencia que le vamos a dar lectura ahora para contextualizar el desarrollo del programa. Luis, si te parece bien, por favor, me gustaría que tú leyeras el libro de Colosenses, el capítulo 3, verso 18 al 23. Sí, dice: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Interesante, Luis. Ese texto es maravilloso. Alguien podría preguntarse que como que no podría no ver la relación que tiene esos versos de Gálatas 3, 18 al 23 con el desarrollo del programa de cuál es la metodología para el discipulado. Y es que ese texto habla claramente acerca de los patrones culturales modificados por el Evangelio del Reino. Habla de la familia. Claro, la estructura cristiana de la familia modificó la estructura familiar dentro del Imperio Romano pagano. Es decir, estos principios de orden interno de la familia modificaron patrones culturales, los patrones culturales familiares dentro del mundo pagano romano. O sea que estas conductas no se quedaron dentro de la iglesia, sino que trascendieron a la comunidad de fe e impactaron al punto de que la civilización de Occidente adoptó como estructura de familia la estructura de familia del cristianismo. Correcto, y como tú bien sabes, ya que tú eres muy versado en historia del cristianismo, Luis, cuando ese libro se escribió, cuando el apóstol Pablo escribió el libro de Gálatas, recordemos que el Imperio Romano dominaba y
la familia, por ejemplo, en la familia, la mujer ni los hijos tenían ningún derecho, no eran nada, absolutamente no eran considerados para nada. El hombre tenía potestad hasta de la vida de su propia esposa y de sus hijos. Y el cristianismo vino a modificar esa cultura diabólica y pagana con los principios del reino de Dios. Así es. O sea que el discipulado cristiano implica la transformación de los patrones culturales de las naciones llamadas a ser discipuladas. Exactamente, exactamente. El otro texto, Luis, que, perdón, yo estábamos leyendo, era en Gálatas 3:18, yo mencioné en Colosenses 3:18 al 23, y yo mencioné erróneamente a Gálatas. Ahora vamos a leer Gálatas 3:27 al 29, Luis. Ok. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y en este texto nosotros vemos otra vez que el reino de Dios retó las estructuras de estratificación social dentro del mundo romano. Esclavitud, segregación y menosprecio de la mujer, menosprecio de los que no tenían cultura griega y eran considerados como bárbaros, etcétera. Es decir, toda la estratificación que dividía la sociedad y proponía un grupo menospreciando a otro. La enseñanza cristiana retó ese concepto dentro de la sociedad y eventualmente lo modificó. Ahí tenemos un ejemplo de que el reino de Dios busca transformar los patrones culturales de las sociedades para alinearlos al reino de Dios. Fantástico, eso es extraordinario, Luis. Está clarísimo. El otro texto, Luis, es Juan 19:12, para concluir con los tres textos que tenemos para contextualizar el programa de hoy. Sí, en Juan 19:12 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces, diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey a César se opone. Es decir, los líderes judíos aquí sí, estaban acusando al Señor Jesucristo de sedicioso político, no de tener una teología judaica diferente de la de ellos. Era una acusación política y tenían razón, porque Jesucristo se estaba formulando como el Rey de Reyes y Señor de los Señores, y ese era un título político. Ellos lo entendieron claro, y por eso, junto con su iniciativa maliciosa, ¿verdad?, de quedarse con el poder sobre la nación de Israel, acusaron a Jesucristo delante de Pilato con algo que era verdadero, y Pilato así lo entendió. Entonces la enseñanza es que el cristianismo tiene una implicación y un impacto político cuando es genuino. Cuando no es genuino, simplemente se adapta a las estructuras políticas existentes y les hace el juego. Correctamente, correctamente. Entonces, Luis, antes de pasar al desarrollo, me surge una pregunta. ¿Por qué la resistencia tan fuerte de la Iglesia de Jesucristo a hacer pronunciamientos que tengan que ver? Yo no estoy hablando de que se predique de política en un púlpito. No estoy hablando de eso, aunque se podrían hacer aplicaciones. Pero ¿por qué los líderes evangélicos se resisten tanto o están como viviendo en una burbuja o mirando para otro lado? Y hay tantas cosas, por ejemplo, en nuestra propia nación, a las cuales hay que ponerle atención y denunciarlas, como hizo el Señor Jesucristo y el mismo Juan el Bautista.
pero ellos tienen resistencia a eso. ¿Qué tú crees que pasa ahí? ¿Es que es miedo? ¿Es desconocimiento? ¿Qué es lo que sucede? Conveniencia. Las iglesias son corporaciones de servicios religiosos, en su mayoría. Casi todas funcionan con un paradigma de compañías comerciales, de corporaciones, y por lo tanto tienen que ser protegidos sus activos y esos ministerios. Los líderes y los pastores saben que si dicen la verdad y hablan proféticamente hacia el público, va a venir una persecución que va a poner en juego la estabilidad de sus ministerios, de su medio de vida y de lo que le da estatus social. Entonces eso es lo que ellos están protegiendo. Bueno, muchos de ellos inconscientemente están protegiendo el ministerio, pero se supone que el Espíritu Santo va a protegerles el ministerio si ellos son proféticos hacia la sociedad. ¿Por qué no se arriesgan? Por la misma razón que los ejecutivos de una corporación no se arriesgan a poner en peligro los activos de la compañía, sino más bien protegerlos. La misma idea que tenían los saduceos de por qué proteger a la nación de Israel de la predicación del Señor Jesucristo, porque los saduceos manejaban la administración de los recursos del templo y ganaban grandes cantidades de dinero. No querían arriesgar el negocio. Por eso, sí, cuando el Señor Jesucristo fue y tumbó la mesa de los cambistas, ese fue el colmo. Ya Jesucristo estaba arriesgando el negocio y la excusa era que estaba arriesgando la estabilidad de la nación de Israel frente a los romanos, pero no, los saduceos lo que tenían eran intereses económicos. Las iglesias contemporáneas tienen intereses económicos y de hegemonía sobre sus membresías. Así es. Gracias, Luis, por tu explicación. Entonces, vamos a desarrollar el siguiente bosquejo. Número 1, vamos a hablar de evangelismo y discipulado. Número 2, hablaremos del establecimiento de iglesias funcionales. Número 3, vamos a hablar sobre el desarrollo de líderes y pastores capacitados y comprometidos con el Rey Jesucristo. En cuarto lugar, vamos a hablar del discipulado vocacional y equipamiento misionero de los miembros de las iglesias. Palabras profundas. Y por último, bueno, no, el quinto lugar, involucramiento ministerial de los creyentes en sus diferentes vocaciones. En sexto lugar, desarrollo de liderazgo social de los creyentes en todas las esferas e instituciones de la cultura. En séptimo lugar, desarrollo de leyes que protejan la integridad de las instituciones claves, como son la familia, la iglesia, la escuela y los negocios. Y finalmente, el octavo punto es una vigilancia y enfrentamiento a nivel público de las influencias antagónicas a Jesucristo, lo que tú estabas ahora mismo analizando. Son 8 puntos que, ¿verdad, Luis? No creo que nos dé tiempo de desarrollarlo completamente. Debemos llegar hasta el 3 o el 4 hoy, nada más. Y entonces en el próximo programa lo continuaremos. Pues entonces, Luis, vamos a ver. Evangelismo y discipulado. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las características de ese evangelismo y discipulado? Sí, primeramente debemos recordar que estamos hablando del proceso del discipulado de una nación. Y el proceso de discipulado empieza con el evangelismo y el discipulado de los creyentes. Eso es innegable. Si no hay evangelización y no hay discipulado bíblico, no podemos hablar de discipular la nación. Eso es fundamental. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el evangelismo y el discipulado deben ser genuinamente bíblicos y formativos de personas incondicionales para con Jesucristo como el dueño y señor de sus vidas y de la iglesia. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que los creyentes, la mayoría, miembros de las iglesias, no son incondicionales con Jesucristo en la esfera pública, en el mercado. Cuando están en la iglesia, son muy piadosos, pero afuera, en sus negocios,
y en sus enfrentamientos con las personas maliciosas y contrarias a Cristo, por conveniencia, no toman partido por el lado de Cristo, sino que transigen para poder sacar algún beneficio o evitar alguna persecución. Ese tipo de discípulo no es el discípulo bíblico. Es un discípulo mal formado. Es un discípulo de doble ánimo. Es un discípulo muy fiel en la iglesia, pero que no da testimonio en la esfera pública. Entonces, cuando hablamos de evangelismo y discipulado bíblicos, estamos hablando de que el resultado, el impacto de ese proceso es un tipo de persona que actúa de una manera consistente, tanto en el entorno interno de la iglesia como en la esfera pública del mercado, en todas sus actividades. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo, Luis. Ahí yo veo una dificultad tal vez un poco difícil de analizar o de solucionar más bien. Y es que vamos a suponer que, o sea, lo que tú me estás diciendo, Luis, es que si hay un buen discipulado a nivel de evangelismo en las iglesias, a los miembros de las iglesias, necesariamente tienen que haber buenos discípulos en el mercado que estén genuinamente comprometidos con el reino de Dios. No podría darse el caso de que estén bien discipulados y entonces sus actuaciones ellos son libres, sus actuaciones sean del tipo de la que tú acabas de decir. Es decir, que no podríamos culpar en este caso a la iglesia a la que ese miembro pertenece, sino a su actitud frente al evangelio y frente a Cristo. No es posible, porque las personas son la iglesia, no la institución o el ministerio. Entonces, en una universidad, si los estudiantes son malos y tienen desempeño por debajo de las otras universidades, no importa que la universidad sea muy bonita o que el rector de la universidad sea un genio, es una universidad mala, produce malos profesionales. La evaluación de una universidad está en el calibre de los profesionales que produce. La evaluación del calibre del evangelismo y discipulado de una iglesia está en el calibre de sus miembros cuando están en la esfera pública. Bien, pero en el caso, alguien podría decir que en el caso de una universidad que genera malos, que se puede calificar de mala porque sus miembros son malos en eso, en su desenvolvimiento en sus respectivas profesiones. Sus egresados. Sus egresados. Se puede decir porque hay un método de evaluación. Entonces, tú estás diciendo que el método de evaluación de los líderes y pastores de las iglesias, no de todas las iglesias, de una gran cantidad de iglesias, está generando ese tipo de malos discípulos porque ellos no están, hay una parte de su trabajo que no le están haciendo, que forma parte del discipulado y es la vigilancia en el buen sentido de la palabra. Hay otro término, no recuerdo ahora, el pastoreo correcto de esos miembros a través de reuniones periódicas para ver cómo va su vida, etcétera. ¿Qué tú crees sobre eso? No. Pueden haber muchas razones. El indicador es que sea lo que están haciendo, está fracasando. Eso es el punto. Si una comunidad local de iglesia no produce el tipo de creyente que es consistente y solidario con el reino de Dios en la esfera pública, esa iglesia es un fracaso como comunidad discipuladora. Según Efesios 4, la función de los líderes es edificar a los santos para la obra del ministerio. Y ese ministerio lo realiza los miembros de la iglesia en la esfera pública. Los líderes los equipan internamente, los miembros ministran en la esfera pública. Si los miembros no son capaces de ministrar en la esfera pública o no quieren porque tienen otros intereses, el discipulado de los líderes y los pastores es un fracaso. No importa lo que estén haciendo. No importa lo que estén haciendo. Si tú tienes una compañía comercial
y tu servicio o producto no satisface las necesidades de tus clientes y la gente no compra, tu compañía es un fracaso y va a quebrar. No importa lo que tú hagas, no importa qué tan bonito sea tu edificio o qué tan buena presentación de venta tú hagas cuando vas. Si la gente no factura y no compra, no considera que tu servicio satisface sus necesidades. Así, el indicador de una iglesia es la calidad del discípulo que produce. Y esa calidad se mide en la totalidad de su vida familiar, de su vida comunitaria, de su vida vocacional, de su vida pública. Esa es la evaluación. Entonces, si miramos en conjunto, la iglesia evangélica en los países latinoamericanos es disfuncional, igual que las universidades de nuestras naciones. Latinoamérica no tiene una universidad entre las mejores 500 universidades del mundo. ¿Por qué? Porque no tienen calidad. Asimismo, las iglesias evangélicas en Latinoamérica son de muy pobre calidad. ¿En qué sentido? No producen el tipo de discípulo que deberían producir. Claro, deben haber sus excepciones, pero simplemente esas excepciones confirman una tendencia o una regla general. Bien. Para cerrar ese punto, el énfasis que yo estaba tratando de hacer, Luis, es el siguiente, en que hay algo que puede estar faltando en cuanto a lo que es el discipulado, que vendría siendo desde la perspectiva del líder de la iglesia, el pastoreo de las ovejas. Y a lo que yo me refiero es que, no sé si esté equivocado, pero ya no se ve con frecuencia ese seguimiento de los pastores a los miembros de las iglesias, esas reuniones que recuerdo hace unos 15 años atrás se realizaban con mucha frecuencia, que los pastores visitaban las casas de los hermanos para saber de su vida, saber de todo cómo estaba, y se iban a enterar de muchas cosas visitando a esos miembros en su casa, conversando con ellos, y podían tomar medidas para corregir la deficiencia. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Claro, pero las razones de por qué eso no pasa, la mayoría de nosotros no estamos preparados para la respuesta verdadera a esa pregunta. Produciría tanta irritación en nosotros que es mejor dejarla implícita. Todos nosotros sabemos por qué es. De verdad. Entonces le dejamos la tarea a la audiencia, porque si la audiencia no entiende subliminalmente, observando los comportamientos de sus líderes, lo que está pasando, entonces tienen un tremendo atraso espiritual de discernimiento. Bien. Ok. Entonces, el próximo punto de nuestro bosquejo, Luis, es interesantísimo, fundamental, es el establecimiento de iglesias funcionales, iglesias integrales, no dualistas ni apáticas frente a la injusticia y la corrupción, y activa en la solución de las necesidades de los más vulnerables a su alrededor. Eso es denso, Luis. Claro, porque la iglesia, la comunidad de fe, no el concepto de iglesia que tenemos de ministerios de individuos ungidos y especiales, sino comunidades de fe integradas donde los dones de todos los miembros tienen espacio para manifestarse y nutrir a todo el cuerpo. De eso estamos hablando. El discipulado de una nación es un proceso que emerge, que se irradia a partir de la dinámica interna de la comunidad de fe, ¿verdad? O de las varias comunidades de fe. Sí. Se irradia hacia la comunidad donde está esa iglesia. Ahora, esa iglesia tiene que modelar, aplicando los conceptos de Miqueas 6:8, la justicia, la misericordia,
la devoción a Dios. Tiene que modelarla internamente como un proceso de formación de su membresía para lo que hablamos, el ministerio de los miembros afuera de la iglesia. Por lo tanto, la iglesia tiene que tener una serie de características que la hagan funcional. Y como hablábamos, ¿cómo se evalúa esa funcionalidad? En el resultado, no en la iniciativa que se tome. No en la iniciativa que se tome. No importa que también un predicador predique, si la gente no vive lo que él predica, puede ser que no lo entendiera o que él no tiene credibilidad delante de la gente a quien está predicando. Y en todo caso es una disfuncionalidad, porque el rol de un pastor es pastorear, como decías tú, a su rebaño, asegurar que crezcan. No hay alternativa. O crecen, o él muere en el intento, pero no los abandona. Entonces, eso de que yo predico y hago mi parte, y la gente si entiende y quiere, aplica y vive, no es la dinámica formativa interna de una iglesia. Entonces, para que haya un discipulado auténtico en una nación, tiene que haber múltiples iglesias que sean funcionales según el diseño bíblico. No iglesias que tengan nombre, que tengan mucha fama, que tengan mucha gente, que tengan mucho dinero y que tengan culto a personalidades del púlpito. Eso es irrelevante. Si eso no produce el tipo de discípulo que ministra en la sociedad con las características que estamos hablando, esas iglesias entonces son un fracaso, como lo sería una compañía comercial que se va a la bancarrota porque sus productos o servicios no satisfacen las necesidades de su clientela. Cuando leíamos el punto del bosquejo, quiero leerlo nuevamente, o sea, las implicaciones de establecimiento de iglesias funcionales, porque es preocupante lo que sucede en nuestros tiempos con las iglesias de Jesucristo. Decíamos que eso significa establecimiento de iglesias integrales, no dualistas ni apáticas frente a la injusticia y la corrupción, y activa en la solución de las necesidades de los más vulnerables a su alrededor. Es decir, en otras palabras, ¿cómo esas iglesias van a preparar a sus miembros a discipularlo adecuadamente en ese concepto no dualista ni apático frente a la injusticia y la corrupción si no se predica sobre eso? Bueno, o sea, imagínate. Ellos, por ejemplo, conversando con hermanos, te dicen que la iglesia de Cristo no está para predicar ese tema, sino para evangelizar y predicar sermones clásicos que nosotros conocemos, como la familia, el amor, el pecado y todas esas cosas. Pero creo que hay una deficiencia, porque hay términos de la vida real. Cuando tú sales de la iglesia, te enfrentas a un mundo real donde hay corrupción, hay robo, hay políticos ladrones, hay doctores abusadores, sistema médico y farmacéutico criminal y todas esas cosas. Y creo que es una labor del pastor hablarle a su membresía y alertarlos sobre esas cosas para que incluso puedan enfrentarlo adecuadamente cuando ya ellos estén en la calle aplicando lo que han aprendido en las iglesias. Pero claro que sí. Eso es tan obvio que el hecho de que no pase pone en evidencia muy clara las motivaciones de los líderes de las iglesias que no están equipando a su gente para hacerle frente al mundo real, porque esa idea dualista de la separación de la creación de Dios en un área espiritual que es santa, sana, y un área física y social que es maligna, eso es una herejía pagana. Eso no es cristianismo bíblico, eso es paganismo, es una herejía. Entonces, es una herejía
con características del gnosticismo del primero y segundo siglos de la era cristiana. Entonces, eso introduce dentro de la dinámica de la iglesia una disfuncionalidad, es una falsedad. ¿Cómo es que si tú tienes que equipar a los santos para la obra del ministerio, tú vas a evadir los temas que equipan a los santos para tener discernimiento y sabiduría en la esfera pública? ¿Por qué? Eso es tan obvio que apunta a que los líderes y los predicadores lo que están tratando es de mantener un mercado cautivo de clientes de servicios religiosos, no discipulando miembros para obra del ministerio en la sociedad. Eso lo pone en evidencia, claro. Si analizamos por la escritura, eso es una terrible deficiencia que ha hecho que la iglesia evangélica en general sea disfuncional, y nuestras sociedades lo están pagando. Y bueno, claro que lo están pagando. La manera en la que, por ejemplo, hemos enfrentado esta crisis sanitaria, que recordemos que el título de la serie es cómo hubiesen reaccionado las naciones latinoamericanas a esta crisis sanitaria del 2020 en caso de haber estado bien discipulada. Eso es evidente que no han sido bien discipuladas por la manera como nosotros los creyentes hemos estado enfrentando y analizando esta crisis sanitaria. Claro, la iglesia es columna y baluarte de la verdad para la sociedad, no para ella misma, para la sociedad. Si la sociedad no tiene la verdad y no puede discernirla, es porque no ha recibido luz, y esa luz emana desde dentro de la iglesia y por las puertas y ventanas de la iglesia, y a través de sus miembros se irradia hacia la comunidad. Si la comunidad no tiene discernimiento, es porque no tiene personas sabias que le den ese discernimiento. ¿Y por qué no tiene las personas sabias? Porque los miembros de la iglesia han sido mantenidos en oscuridad para ser mantenidos como dependientes de sus líderes. ¿Y por qué los líderes hacen eso? Para proteger su ministerio como su medio de vida y su medio de prestigio social. Entonces, esos son realidades eclesiásticas disfuncionales, y la raíz está en esa separación que se hace entre un aspecto de la creación que es espiritual y bueno, y un aspecto de la creación que es material, social y malo. Eso es gnosticismo griego que ha acompañado al cristianismo a través de todos los tiempos, y que en el tiempo de nosotros se manifiesta de una manera más sensible. Correcto, Luis. Entonces, el próximo punto, creo que ya el tiempo, yo no sé si nos dé para desarrollar este punto, que es dentro del bosquejo, es desarrollo de líderes y pastores capacitados y comprometidos. Me imagino que es es lo que estábamos hablando, y es un poco largo el tema. ¿Qué tú crees? ¿Podríamos desarrollarlo o te parece que sería conveniente dejarlo? Sí, yo creo que básicamente lo que está apuntando es que se requiere de un liderazgo dentro de la iglesia que tenga la capacidad de completar efectivamente la instrucción bíblica que está en Efesios 4, y para lo cual el Señor Jesucristo ha constituido a algunos pastores, evangelistas, maestros, etcétera, para la edificación del cuerpo, a fin de edificar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, se necesita un calibre de líder, pero un calibre de líder servidor, no un líder hegemónico que quiere que los miembros de la iglesia le sirvan, y que implícitamente, nunca explícitamente, cultiva que sus miembros desarrollen culto a sus personalidades. Porque cuando los miembros de la iglesia manifiestan culto a sus personalidades,
ellos no los amonestan, sino que se lo permiten y lo nutren. Y ese es el patrón común de las iglesias evangélicas, con muy raras excepciones. Para cerrar ese punto ahí, Luis, dos cosas. Número uno, la excusa de que nosotros debemos mantenernos al margen total de los temas políticos, eso no es verdad, es falso, porque nuestro Señor Jesucristo, me parece que en Mateo 23 están los ayes, y son declaraciones políticas del Señor Jesucristo, con grandes dosis doctrinales de la palabra. Hay de vosotros, escribas y fariseos, etcétera. Era una denuncia. Eso era una actitud profética, la actitud profética que debe tener todo líder y todo creyente, no líder, no, todo creyente en este tiempo. Ahora, a mí me surge una pregunta, Luis, no sé si habrá tiempo para responderla o para la otra, pero si no, la dejo en el aire, y es la siguiente: ¿cómo hubiera reaccionado Juan Calvino en este tiempo de esta crisis sanitaria? O Martín Lutero. Si quiere lo dejamos para la próxima. No. Exponiendo las mentiras sistémicas y la manipulación que las organizaciones internacionales asociadas con los gobiernos nacionales utilizaron para manejar esta crisis sanitaria como experimento de control social en nuestras naciones. Es muy evidente el libreto unificado que se puso de manifiesto, y eso se puede expandir en otro programa más grande, pero por lo menos los líderes proféticos de otros tiempos del cristianismo hubiesen advertido a la sociedad de lo que estaba pasando, de que se trata de una manipulación y que se trata de un manejo estructurado. No que no exista la crisis estaba ahí, pero el manejo de la crisis estaba siendo manipulado con intereses que no necesariamente estaban en el mejor de los beneficios de las grandes poblaciones. Entonces, esos líderes del pasado hubiesen expuesto la mentira, hubiesen expuesto la manipulación que todos nosotros nos vimos enfrentados. Además, yo creo que muchos líderes evangélicos lo que hicieron fue, no voy a decir que lo hicieron con maldad en sí, pero se aliaron al sistema malvado y pagano de todas las mentiras que han sido esparcidas en este tiempo de esta crisis sanitaria. Porque por ignorancia. Tienen que proteger sus ministerios. Eso es lo que estaban haciendo, protegiendo sus ministerios. Y cuando tú tienes como prioridad proteger tu ministerio antes que ser un vocero profético de Jesucristo y un servidor para discipular a la gente que él puso bajo tu influencia de liderazgo, tú estás haciendo una traición al rey. Así es. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que, como siempre, haya sido para la gloria de nuestro buen Dios y para la edificación de todos aquellos, y de manera particular de nuestros hermanos en Cristo que nos estén escuchando. Así que será hasta la próxima y Dios les bendiga. Amén. Hasta la próxima. Cristianismo para el mundo real, aplicando la palabra de Dios a todas las esferas de la vida.